Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Ay, aquí se siente la presencia de Dios. Iniciamos con la Santa Misa pidiéndole al Señor la salud de Haider y todos los niños enfermos de cáncer. Oramos en acción de gracias a Dios por la vida de Jorge Félix Ruiz Pérez, quien está cumpliendo 37 años de vida. Ofrece su familia, yerno de Elizabeth Mercán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos al Señor perdón por nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Alegrémonos, llenémonos de dicha y demos gloria a Dios, porque ha establecido entre nosotros su reinado el Señor, nuestro Dios omnipotente. Aleluya. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos recibir la herencia verdadera en la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas.
los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus amos. Tu derecha me salva, Señor. Canta, gozar, aleluya, aleluya, canta, gozar, aleluya, aleluya, canta, gozar, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Esto que está viviendo Pablo y Silas, lo hemos hablado muchas veces nosotros en nuestras reflexiones o en los estudios de la palabra. Y es el martirio. Los habían tomado presos, pero antes de eso los habían cogido a rejos con palos. Los habían golpeado, mejor dicho, con ellos hacían lo que querían, los torturaban de unas maneras humillantes. Después de esto los encierran en la cárcel y sucede un acto de milagro, la manifestación de Dios a través de sus ángeles. Los ángeles que son una realidad bíblica.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos la presencia de esos mensajeros de Dios, custodios, guardianes, médicos de Dios. Y dice la palabra, la lectura, que fue un ángel el que les abrió las puertas, los desencadenó después de que estaban prácticamente con grillotes, cadenas fuertes y una celda pues encadenada. De esto sucedió de tal manera que el mismo guardia se sorprendió y no pudo admitir que esto era obra humana. Realmente era algo sobrenatural, algo divino. Entonces allí donde le dio mucho temor y reconoce al Dios de Pablo, de Silas, y se da cuenta que es un Dios verdadero, que es un Dios poderoso, que los ha liberado y les ha desatado las cadenas. Y esta acción poderosa y milagrosa, sobrenatural, lo lleva a la conversión. Y no solamente a él, sino que hace bautizar a toda la familia y se hacen cristianos. Ayer creo que hablábamos de una mujer que también ve en Pablo a ese Dios verdadero, ofrece su hospedaje, su casa y les da comida. Hoy vemos a este hombre, a este guardia, quien después de su conversión por un acto sobrenatural y milagroso de Dios, les ofrece también su casa, donde se hospedan, donde con gran alegría, después de lo que este hombre ha sido testigo, les ofrece comida, hospedaje. Dice que curó las heridas de los apóstoles que habían sido miserablemente torturados. Los curó. Esto nos recuerda este acto, la parábola del buen samaritano. Aquel hombre, después de haber pasado otros dos personajes, pasó este hombre, se condolió de él, lo cargó en su cabalgadura, lavó sus heridas con vino y aceite, lo vendó, lo llevó al posadero y le encomendó que lo cuidara, que le pagaría al regreso. Ahí están las obras de misericordia, las obras de amor, pero nos damos cuenta que estas obras no se realizan si primero no ha habido una conversión desde el corazón en la persona o no ha habido un encuentro personal e íntimo con Dios. Y eso fue lo que pasó en el guardia. Tuvo una experiencia íntima, personal, sí, con el Señor a través del milagro de la liberación de las cadenas de los apóstoles. Y esto hizo que realmente reconociera a Dios y se pusiera al servicio de Él, ayudando a estos hombres, sí, en la misión, acompañando, curando las heridas, ayudando con comida y con hospedaje en su propia casa. Muchas veces esta situación o este acto milagroso, victorioso de Dios sobre los apóstoles, puede suceder muchas en nosotros, ¿no? Hemos sido testigos de la historia donde, curiosamente, personas que han estado en los caminos de Dios, personas muy buenas y santas, recordemos los santos de la iglesia y sus historias de vida, y otros personajes y personas a veces de nuestro entorno que cuentan historias o que sabemos historias de estas personas que en muchas ocasiones corrían peligro y de un momento a otro se vieron libres, se vieron salvos de los peligros. A veces cuentan situaciones de que iban por caminos oscuros y que los iban a matar, o los iban a robar, los iban a
a golpear, y los mismos enemigos que estaban acechando escuchaban que venían con muchísima más gente y decidían irse y no atacarlos por miedo a que venían acompañados y podían también enfrentarlos. Y resulta que venían solos. Cosas como esas, por poner uno de tantos ejemplos. Cosas heroicas, milagros y misterios tan extraordinarios que suceden, como Dios que se manifiesta salvando, cuidando la vida de aquellos que Él ama y que le sirven y que se esfuerzan por hacer la voluntad de Él en la vida a través del servicio de los demás, a los demás, ¿sí? Por eso hay un premio, también hay una recompensa. El martirio de Pablo, el martirio de Silas hoy, la tortura, la humillación, la cárcel, todo lo que viven y cómo más adelante va a morir Pablo. En el Evangelio nos dice el Señor que hay un premio para todo esto, para el sufrimiento, para toda esta clase de situaciones, para estos niños que sufren y que a veces no entendemos el porqué de una calamidad de enfermedad tan catastrófica, y no exagero en términos cuando uno ve toda esta situación. ¿Por qué? A veces no entendemos mucho este misterio de Dios, y a veces no es de Dios, a veces de pronto son las mismas circunstancias del mundo que hemos creado nosotros mismos, pero que Dios también utiliza todo esto para decirle, quizá a la familia, darle un mensaje, o al mundo, o a quienes vemos estas realidades, nos está dando un mensaje el Señor, nos está haciendo un llamado al corazón, a la vida, ¿sí? Sobre todo esto que vemos. Y la esperanza de tanto sufrimiento, desde la vida nuestra como fe, por la fe, es lo que dice en el Evangelio. Dice el Señor, hay dos regalos hoy en el Evangelio. El primero dice que Él se tiene que ir para dejarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que hace que niños tan valientes como Haider, yo pienso que de alguna manera estén luchando tan fuertemente después de tener y de estar enfrentándose a una enfermedad tan terrible, deformativa, dolorosa, que a veces también genera soledad, porque hay gente que genera rechazo, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que hace que estos valientes, porque son valientes, que nos dan testimonio a muchos de nosotros que nos quejamos por nada, se mantengan de pie, firmes, y sean testimonio del amor y de la fortaleza de Dios en la cruz. Una cruz que se lleva de una manera heroica, de una manera valiente, como la llevó Jesús, y que se ve manifestada en cómo llevan estos sufrimientos estos personajes de nuestro mundo actual. ¿Cómo llevan esa cruz? Nos recuerda mucho a Jesús llevando el Calvario, y nos recuerda que Jesús comparte esa vía dolorosa y esa pasión a muchas personas de unas maneras diferentes, para que se configuren cada vez plenamente con Él, ¿sí? Se santifiquen y lleguen a la victoria de Cristo resucitado, ¿sí? El Espíritu Santo. La otra promesa es el lugar. Dice que se va a un lugar donde muchas veces ya ha hablado que ese lugar está siendo preparado por Él para nosotros. Quiere decir que después a veces de tanto sufrimiento, de tanto caos, de tantas situaciones que algunas personas viven, porque tenemos que decir que nosotros de alguna o de otra manera en el momento somos bendecidos y somos muy privilegiados, yo creo que muchísimo, ¿no? Pero otras personas quizá no lo sean mucho por la situación de vida que viven, por la enfermedad, por la situación económica. Y dice
dice el texto, o interpretándolo, el otro regalo es que cuando uno termina la historia de vida, pues no va a haber caos, no va a haber oscuridad ni muerte permanente ni eterna, sino que el cielo nos espera. Esa es la otra alegría, es la otra noticia, es como la recompensa, el segundo regalo o la segunda promesa de estos días, el cielo, el cielo. El Espíritu Santo, mientras seguimos luchando y batallando físicamente en este mundo, ¿sí? Y el cielo, para cuando ya termine la lucha de la vida, podernos encontrar con el Señor allá al final de nuestra historia individual, ¿sí? Nuestra historia personal. Por eso Jesús cumplió con todo. Jesús fue hombre, hijo, hermano, fue misionero, cumplió con la misión del Padre, sufrió, ¿sí? Sufrió el dolor, la humillación, el rechazo, el verse desfigurado por la tortura hasta la muerte en la cruz. Recuerden que era una muerte vergonzosa porque los crucificaban desnudos totalmente, y los hacían caminar con la cruz desnudos, como un signo más grande y profundo de humillación y de burla y de rechazo, ¿sí? Al final de todo esto, lo que nos quiere decir el Evangelio y la primera lectura es que hay un premio, hay una victoria para todos nosotros, que a veces no es fácil de entender, de aceptar y de interpretar cuando se tiene una enfermedad como Haydn, cuando se tiene un sufrimiento tan horrible, tan doloroso como este niño y tantos otros, y otras personas más que sufren situaciones de calamidad, de enfermedades, sí, agresivas. No es tan fácil entenderlo, interpretarlo y a veces sobrellevarlo muy fácilmente, pero está caminando con la cruz de Dios de tantas circunstancias que van adversas, contrarias a lo que uno quisiera, ¿no? Pero ahí están también actuando los misterios del Señor, los misterios del Señor. Nos damos cuenta, para ir terminando, cómo es la dificultad de la misión, y que evangelizar y llevar el reino de Dios no es nada fácil. Primero los torturaron, les dieron rejo, los metieron a la cárcel, pero que fue la conversión de un hombre que era un guardia, y después con él fue toda su familia y se bautizaron. O sea que valió la pena la tortura, y valió la pena la cárcel, y valió la pena la humillación, porque esto lo llevó a la conversión de uno o de una familia completa. Dios es maravilloso, Dios no se queda con nada. Y yo le quiero decir a todos los niños, a las personas que sufren como este niño, que este momento doloroso, triste, de mucho dolor, de mucha angustia para esa mamita, es porque algo bueno viene, porque Dios quiere algo bueno. Y después de este sufrimiento, que es ajeno a Dios, esta enfermedad, porque no viene de Dios, ¿sí? Después de esto, como le pasó a los apóstoles, viene una respuesta. Primero látigo, primero humillación, tortura, cárcel, y después viene una respuesta. Y la respuesta fue la conversión de toda una familia. Primero sufrimiento, enfermedad, dolor, etcétera, pero después viene algo bueno. Tendrá que venir algo bueno. En el nombre del Señor vamos a pedir con fe para que esa respuesta de Dios a través de esto llegue pronto y en su santa voluntad. Que así sea. Amén. Que así sea. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco
del fruto de mis labios, para ti, Señor Jesús. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, sos fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió, se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Cristo es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo y los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por la salud, la sanación, el alivio del dolor, la enfermedad, el sufrimiento de Haider y tantos niños y personas enfermas de cáncer. También damos gracias a Dios por los 37 años de vida de Jorge. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos por la paz en el mundo, especialmente los países que amenazan la Tercera Guerra Mundial. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, danos la paz. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso. Señor, no soy digno. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y tu sangre nos perdonen, Señor. Nos preparen para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Amén. Fue preciso que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, para entrar así en su gloria. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que por el santo intercambio de nuestra redención tengamos auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a la Santísima Virgen María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos. Te pido por Haider y todos los niños enfermos de cáncer y sus familias, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de los momentos de prueba, momentos de enfermedad y de pandemia. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos cogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te pedimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oración por los difuntos. Señor Jesús, Dios, tú que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, imploramos tu clemencia en favor de los que están muriendo en el mundo. Ya que partieron de este mundo, dales en tu reino la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a cantarle cumpleaños a Jorge. Gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Jorge, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Es que pagó Jorito. Felicitaciones. Ahora vamos a cantarle a Muchas gracias. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra Jesús. María, llena de gracia y consuelo, caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú.